días. Nos encontramos hoy con la doctora Dayinet Duarte Sánchez y mi compañero Leonardo Farías. Entonces vamos a empezar con la entrevista a la doctora Dayinet. Dayinet, muy buenos días. Buenos días. El día de hoy pues tenemos un estudio de caso el cual pues queremos abarcar un poco el tema del sector público y que de pronto pues nos puedas ayudar con eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Dayinet Duarte Sánchez, soy economista de profesión, especialista en finanzas, con maestría en ordenamiento ambiental territorial. Estoy postulándome al título de maestría. Mi experiencia laboral en el sector público es una experiencia de más de 16 años en el sector público, ocupando cargos directivos a nivel de planeación y hacienda pública, entidades territoriales del orden nacional, regional y municipal. Doctora, de acuerdo al estudio de caso en mención, ¿en qué fase del ciclo presupuestal podrían haberse identificado deficiencias o desviaciones en el proceso de gestación del proyecto de infraestructura? Bueno, de acuerdo con ese estudio de caso, las falencias pudieron haberse presentado en el proceso de planeación de la inversión, en el sentido de que cuando se planean las obras de infraestructura, pues tiene que haber una organización presupuestal para contar con los recursos disponibles, pero adicional a eso deben fijarse muy bien en los tiempos precontractuales y los tiempos contractuales y la ejecución de la obra. En este caso, considero que hubo una falencia en la planeación porque no se vislumbró el término de ejecución para que la obra se ejecutara en la anualidad, puesto que uno de los principios fundamentales del presupuesto público es el principio de la anualidad. Entonces, claramente, pues, por las razones que se consideran en el estudio de caso, que son razones fortuitas de fuerza mayor, que hubo unas condiciones climáticas que no permitieron la ejecución de la obra dentro de la anualidad, esto tenía que haberse previsto en el mismo proceso de la planeación de la obra, desde la estructuración del proyecto, los tiempos de la estructuración, los tiempos de la contratación y los tiempos de la ejecución, más aún cuando se considera o se revisa muy bien que las obras de infraestructura están sujetas a esos cambios climáticos. Entonces tiene que vislumbrarse, si voy a ejecutar una obra, tengo que tener presente cuántos veranos hay en el año y cómo lo puedo lograr que me empaten los tiempos para que la ejecución se haga cuando las condiciones climáticas lo permiten. Entonces, pues efectivamente hay una falta de ese principio de planeación que no permite que la obra se hubiera realizado dentro de la anualidad. Perfecto. O sea que de acuerdo a estas fases del ciclo presupuestal podemos decir que son programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, ¿sí? Podemos decir que esta planeación se puede catalogar como una programación, ¿cierto? Claro, no se programaron bien los tiempos en la formulación del proyecto, en la viabilidad del proyecto, en el inicio del proceso precontractual, contractual y, por supuesto, en la ejecución, ¿sí? Entonces, si yo sé que una obra va a tardar en su ejecución 4 o 6 meses, yo iniciando el año tengo que iniciar el proceso de la estructuración del proyecto, la programación, la consecución de los recursos, la disponibilidad de los recursos, iniciar el proceso de estructuración del proyecto, iniciar el proceso contractual, de tal manera que al final los términos de la ejecución del proyecto sí me permitan a mí poder tener un producto o un servicio que es el que se le va a dar a la comunidad en el término de la anualidad, hasta el 31 de diciembre de la vigencia respectiva. La anualidad, el artículo 14 del decreto 111 de 1996 establece que las anualidades presupuestales van del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Hay excepciones, sí, claro, y hay unos instrumentos que también permiten el uso de las vigencias futuras y demás, pero primero que todo tiene que garantizarse una debida programación y planeación, porque pues de lo contrario estaríamos sujetos o inmersos en procesos como funcionarios públicos, en procesos disciplinarios, fiscales y hasta penales. Vamos con la siguiente, por la misma línea. Entonces, la pregunta dice: ¿la modificación contractual y la ejecución del pago en la vigencia siguiente implican una vulneración del principio presupuestal de anualidad, considerando la normatividad vigente en materia de ejecución del gasto público?
sí se considera una vulneración a ese principio. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, el hecho de que no se ejecute la obra dentro de la anualidad, pues casi que lleva a forzar la constitución de una reserva presupuestal, ¿sí? Y la constitución de una reserva presupuestal, ¿qué implica? Pues que aquí el contrato no se pudo ejecutar el 31 de diciembre de 2023, se tuvo que hacer una prórroga, la prórroga va hasta marzo del 2024. Entonces yo tengo que garantizar que esa obligación, porque cualquier entidad territorial tiene que honrar sus obligaciones. Entonces, aquí la entidad territorial tiene que garantizar que los recursos estén disponibles en la siguiente vigencia para poder hacer los pagos respectivos. Entonces, para poder garantizar eso hay que constituir las reservas presupuestales, pero las reservas presupuestales tienen la característica de que deben ir debidamente justificadas, explicar las razones por qué llevaron, que se supone que son razones de fuerza mayor, caso fortuito, para poder constituir la reserva. Hay que justificarlas muy bien, hay que llevarlas a incorporarlas al presupuesto para poder honrar esos compromisos, y tiene que haber un seguimiento al cumplimiento de esa reserva presupuestal, porque si llegó y pasó el 2024, finalizó el 31 de diciembre de 2024 y no se culminó la obra, no se ejecutó, no se pudieron hacer los pagos respectivos, pues ya fenece esa reserva presupuestal. Hay algo que se llama, a veces lo llama, mal llamado, las vigencias expiradas, que se arrastran reservas presupuestales vigencia tras vigencia por el incumplimiento de los contratistas en la culminación de las obras. Entonces, pues claramente sí hay una vulneración de la anualidad, y uno lo que no quisiera es que eso pasara. No está mal constituir reservas, porque pues si hay, a pesar de que hay una vulneración a la anualidad, hay que justificar esa constitución de las reservas, hay que justificarlas técnica, jurídica y financieramente. Adicional a eso, las reservas presupuestales generalmente hay que reportar a los entes de control esas reservas presupuestales, y los entes de control pues van a estar también haciendo la vigilancia y el control a que esa obra se culmine, que se paguen las reservas presupuestales y demás. Entonces hay que ser bastante cuidadosos en que, por eso la importancia de que se programe muy bien la ejecución de los recursos. Bueno, tocando, ya asumiendo que sí se está vulnerando el principio de anualidad, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la administración para poder realizar esas reservas? O sea, que ya digan, si ya no lo hicieron, definitivamente no se puede ejecutar la obra, queda inconclusa. ¿Qué puede llegar a pasar? Si no se constituye la reserva, pues tendrían que de pronto estar abocados a que se declare, hayan conflictos contractuales, ¿sí? Por parte del contratista y la entidad territorial. El contratista puede decir que la entidad territorial no hizo los ajustes presupuestales respectivos para poderle cumplir con el pago de la obligación. ¿Por qué? Porque, como le digo, toda entidad territorial tiene que cumplir y honrar sus compromisos, ¿sí? Y tiene que, en el calendario, en el estatuto de presupuesto de cada entidad territorial, y también en la norma, establece los términos en los cuales las entidades territoriales tienen que hacer la constitución de las reservas presupuestales, ¿sí? Constituir las reservas presupuestales, hacer todo el trámite de constitución de reservas presupuestales, adicionarlas al presupuesto de la siguiente vigencia y reportar a las entidades de control. Ese es un trámite presupuestal. Si la entidad territorial, en este caso de pronto puede pasar que el secretario de Hacienda no estuvo al tanto, ni los sectores responsables estuvieron al tanto de ese procedimiento, pues van a hacer una omisión, omiten sus responsabilidades, y esto puede acarrear unos problemas también disciplinarios, fiscales, y también puede acarrear hasta demandas a la entidad territorial por el incumplimiento también de ese procedimiento. Hay que garantizar que los recursos estén disponibles para poder cumplir con esas obligaciones. En el contexto del caso planteado, ¿en qué circunstancias técnicas, jurídicas y financieras sería procedente una adición presupuestal al contrato de obra, y cuáles serían sus limitaciones conforme a la ley?
Bueno, la limitación es que un contrato solamente puede adicionarse hasta el 50% del valor de su valor inicial, ¿sí? En el Sistema General de Regalías, que es otra fuente de financiación, también se permite hasta el 50%, ¿sí? ¿Qué debe sustentarse? Sustentarse, ¿por qué se adiciona? ¿Sí? ¿Cuál es la razón que lleva a adicionarse el proyecto? Porque si, por ejemplo, es una obra de infraestructura, se supone que tuvo un proceso, una fase 2 de estudios y diseños, y esa fase 2 de estudios y diseños se supone o se considera que en el ejercicio de los estudios y diseños quedaron previstos todos los aspectos, ¿sí? Los aspectos técnicos, se generó un presupuesto de lo que valdría esa obra. Entonces hay que justificar muy bien para qué se necesitan esos recursos adicionales, por qué se necesita, qué situación llevó a que se necesitara esa adición de recursos, o algún elemento, algún aspecto que se presentó y que no estaba contemplado, algo imprevisto durante la ejecución de la obra, o situaciones que pueden llevar, por ejemplo, a que el costo de los materiales, por un caso fortuito, por condiciones externas, aranceles, incremento de aranceles, modificaciones en acuerdos comerciales, que lleven a que se incrementaron algunos precios, o situaciones que llevan a que no se cuente con los materiales donde se había contemplado inicialmente y haya que hacer las importaciones respectivas. Bueno, cualquier situación de fuerza mayor que lleve a que haya una adición de recursos. Entonces, estas adiciones tienen que estar muy bien justificadas. A veces en la vida práctica, a veces uno como funcionario prefiere mejor que medírsele a un proyecto nuevo o a un contrato nuevo que a un ajuste y a una modificación, porque unos ajustes y unas modificaciones pues implica que ya puede considerarse que hubo una falta en la planeación del proyecto. Entonces uno tiene que ir a indagar técnicamente y jurídicamente qué pasó, por qué esos recursos adicionales. No quiere decir eso que ninguna obra requiera, sí, claro, las obras generalmente requieren, pero que hay que saber y hay que explicar muy bien las razones por las cuales se requieren estos recursos adicionales. Ahora, ¿qué pasa a veces en la ejecución de las obras? Que el contratista pide una adición del 10%, después otra adición de otro 10%, después otra adición de... No, eso no está bien, porque entonces tengo que verificar muy bien si se van a adicionar los recursos, cuánto, que decimos es hasta el 50%, pero es que eso no implica que es que todo contrato sea la ley general de que todo contrato tenga que adicionarse hasta el 50%, ¿sí? O sea, porque a veces los contratistas se consideran que la adición del 50% es la ley, lo general. La norma general. ¿Sí? La norma general. No es una situación fortuita, no, sino que es la norma general. Entonces hay que sustentar muy bien esas adiciones, técnica, jurídica y financieramente. Ahora, ¿qué ocurre también? La entidad debe contar con los recursos y disponer de los recursos. Si cuenta con los recursos para hacer la respectiva adición, ¿qué trámites presupuestales tiene que hacer la entidad para poder contar con los recursos para hacerle la respectiva adición al contrato? Porque el contrato está amarrado a un proyecto, ¿sí? ¿Tienen los recursos? ¿No tienen los recursos? ¿Tienen que hacer movimientos presupuestales? ¿Se debe ir al consejo? ¿No se debe ir? ¿O a la asamblea? Entonces, todas esas modificaciones implican tiempos y también justificaciones y trámites para poder garantizar esa adición de recursos que está solicitando el contratista. Doctora, ¿cómo podría justificarse la situación tanto desde la posición del ente territorial contratante, en este caso el municipio, como desde la del contratista ejecutor, considerando los principios de responsabilidad fiscal y equilibrio económico del contrato? Pues el municipio tiene la responsabilidad de velar porque la obra se realice, ¿sí?
disponiendo todo los recursos, disponiendo todas las garantías y también disponiendo de todos los elementos legales para hacer que el contratista cumpla las obligaciones contractuales. El contratista, su obligación pues es ejecutar el contrato en las condiciones establecidas, pero también el contratista no se puede perjudicar en un momento determinado por alguna situación que lo conlleve a un desequilibrio económico. Aquí pues hay que actuar de manera muy correcta, velando porque se ejecute el contrato en las condiciones establecidas. Y si en algún momento se llegara a presentar un desequilibrio económico, pues hay que revisar muy bien la argumentación que tendría el contratista de solicitar un desequilibrio económico, ¿sí? Hay algo en que las entes de control revisan bastante, y es esas situaciones en las cuales un contratista manifiesta que existe un desequilibrio económico, porque para demostrar un desequilibrio económico tiene que manejarse una muy buena contabilidad. Un desequilibrio económico tiene que revisarse desde el punto de vista de la interventoría, tanto desde el punto de vista técnico como financiero. Y los contratistas deben ser muy organizados en la ejecución de los recursos del contrato, contar con una contabilidad muy bien organizada para que sea la contabilidad a través de sus extractos y demás, de todos los registros contables y de toda la ejecución del contrato, que demuestre que efectivamente se le presentó un desequilibrio económico. Hasta tanto eso no se cumpla, pues el municipio no puede garantizar o no puede validar validar ese desequilibrio económico. En caso tal de que se demuestre y se pueda validar que existe un desequilibrio económico, pues el municipio tiene que velar para que se garanticen los recursos para para solventar esa situación y garantizar la culminación del contrato. Yo he estado en procesos ya inclusive con entes de control frente a situaciones de desequilibrio económico, y el ente de control es bastante enfático en eso. El desequilibrio económico tiene que haberse demostrado, y tiene que demostrarse no con un análisis, solamente un análisis en un documento, sino hacerlo evidente a través de todos los registros contables que tiene que haber llevado de manera juiciosa el contratista para demostrar que tuvo un desequilibrio económico. De todas maneras, doctora, para que no exista este desequilibrio económico, existe una relación entre el ente territorial contratante y el contratista, el cual debe presentar algunos informes, me imagino, periódicos para llevar un control del mismo, ¿no? Claro, allí pues están establecidos ellos, cuando se hace un contrato de obra, pues los contratos tienen unos pagos, si se considera un anticipo, la amortiguación del anticipo y los pagos parciales. Cada pago parcial implica que debe haberse, para que se realice el pago, tiene que demostrarse una ejecución de la obra y tiene que presentarse los informes respectivos. Esos informes tienen que ser validados por la interventoría. Fíjese que las interventorías son interventorías técnicas, administrativas y financieras. Esos son los componentes de la interventoría, es decir, tiene que ver no solamente que la obra se ejecute en los términos, en las condiciones técnicas, sino que también exista un avance, una organización financiera, administrativa, que se cumpla con todos los compromisos, que se le pague al personal, que las personas que dijeron que iban a estar en la obra efectivamente estén, que todos tengan el personal tenga su seguridad social, se cumpla con todos los requerimientos normativos. Y lógicamente pues toda la documentación, todo el soporte de la ejecución de los recursos, porque son recursos públicos que van a estar, están auditados, son recursos que tienen la vigilancia respectiva para su adecuada ejecución. Entonces la interventoría es la que realmente hace el análisis técnico, jurídico y financiero, avala los respectivos pagos, y luego pues la supervisión, el apoyo a la supervisión, verifica estos informes para proceder a los pagos respectivos, ¿sí? Entonces, cuando se presentan estas situaciones de desequilibrio, pues se tiene que hacer el análisis de toda esa trazabilidad en la ejecución, en los informes, y pues como les decía anteriormente, validar a través de esos
estados contables y a través de estados financieros y demás, si realmente existe un desequilibrio económico demostrado. Quinta pregunta, doctora, ¿de qué manera pueden el Consejo Municipal, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de participación ejercer control político social sobre la ejecución presupuestal y contractual del proyecto? Bueno, como lo mencioné anteriormente, pues la ciudadanía tiene unos mecanismos establecidos en la Ley 1474, donde la comunidad puede organizar sus veedurías ciudadanas y ejercer un control. Ellos están en todo el derecho de organizar las veedurías ciudadanas, estar debidamente organizadas y registradas, y ejercer el control en la ejecución de la obra. Ellos pueden hacer el control y también estar acompañados por los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Personería. Ellos pueden solicitar ese acompañamiento y los entes de control están en la obligación de prestarle ese acompañamiento a la veeduría ciudadana. El Consejo Municipal es una corporación elegida por voto popular que representa los intereses de la comunidad, y ellos también pueden solicitar un control político, someten a consideración de la plenaria al alcalde al secretario del respectivo sector, en este caso vamos a decir al secretario de infraestructura. Lo citan con un debido cuestionario, ¿sí?, donde le hacen las preguntas respectivas sobre la ejecución de la obra. Estas preguntas tienen que dársele respuesta en un término establecido por la ley quinta, y en el ejercicio del control es citado a la corporación. Allí se le realizan todas las preguntas que anticipadamente le fueron entregadas, y allí el secretario tiene la obligación de asistir a la citación y anteriormente haber dado respuesta a esas preguntas, haberlas hecho llegar al Consejo Municipal, y el día de la citación presentarse con su equipo técnico, su apoyo técnico, y dar todas las respuestas a las preguntas que le fueron enviadas de manera anticipada. El Consejo puede citar también a ese ejercicio de control a la comunidad afectada, pues para que la comunidad escuche las explicaciones que da el secretario del respectivo sector, el secretario de infraestructura, ¿sí? Y así se ejerce el control político. Sobra adicionalmente, pues, de decir que los entes de control también ejercen su ejercicio de control citando al secretario respectivo, solicitando a través de un cuestionario las preguntas, la información que requieren sobre la ejecución de la obra, y allí también ellos a través de unas audiencias invitan a la comunidad, invitan al secretario, en ese caso de infraestructura, a dar las explicaciones sobre la ejecución de las obras. Eso lo puede hacer la Contraloría, sea la Contraloría General o la Contraloría Municipal o la Contraloría Departamental, también dependiendo de las fuentes de financiación, ¿no? Y allí invitan también a la comunidad. Entonces, fíjense que también existe un control, tanto ciudadano como un control por parte de los entes de control y las corporaciones, consejos, asambleas, para conocer un poco al detalle. Adicional a eso, ante el Consejo Municipal, estamos en la obligatoriedad de que las dependencias presentan su informe de gestión y también presentan su informe de ejecución presupuestal, de avance de las metas del plan de desarrollo. Entonces hay un constante monitoreo y control sobre esta ejecución. Doctora, muchísimas gracias por dedicarnos un espacio de su tiempo. Yo sé que tiene una agenda bastante apretada. Realmente la finalidad de este estudio de caso es que nosotros como estudiantes podamos validar qué tanto se acerca a la realidad, a la norma. Entonces, realmente las preguntas que le pudimos hacer despejaron bastantes dudas. Nos queda una comprensión del caso bastante interesante. Ahora pues vamos a proceder a hacer el análisis y pues obviamente le vamos a estar compartiendo la entrevista para que su merced vea y nos califique.
que realmente pues, es la idea. Nosotros estamos buscando cómo la ejecución de las normas o el desarrollo de las normas va a la realidad con un caso fortuito como en el estudio de caso, valga la redundancia, qué puede pasar, cómo se puede arreglar una situación de estas, cómo hay que hacer una reserva presupuestal. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y muchísimas gracias. No, con todo gusto, me alegra mucho poderles ayudar a haber atendido esas inquietudes, estas dudas y efectivamente pues en la realidad los funcionarios públicos tenemos que enfrentarnos a una cantidad de situaciones que a veces no están escritas en los textos ni están escritas de pronto en la norma, pero pues esa es, digamos, hay una cantidad de externalidades que hay que atender y que hay que solucionar y sobre todo llegarle a la comunidad con soluciones. Eso es muy importante, poder brindar los bienes y los servicios que requiere la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Bueno.